Hola, bienvenidos desde los estudios de Trimax Media y en la pantalla de BTV. Los recibimos para una semana más de nuestro Compromiso Salud. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy bien, pronto para compartir con nuestros amigos un compromiso más con la salud. Es así. El tema de hoy tiene que ver con cesáreas en Uruguay y cesáreas en la región y cesáreas en el mundo. ¿Es que somos un país de cesáreas innecesarias o es que no estamos solos en esa situación? Es que estos tiempos que corren llevan a que muchas mujeres, como explicaba el doctor Bianco a la producción y como verán en sus intervenciones en los minutos que siguen, por una cuestión de estética, esto todo muy rápido, ¿cómo estamos? Ya se puede sacar, la hora programada, el médico elegido, lo pago, voy, llego, me voy. Nos está pasando eso, pero también desde el otro lado, desde el lado médico, ¿cómo se toma este tema, doctor? ¿Con qué responsabilidad se toma? Yo recuerdo un viejo ginecólogo que el colega Gabriel Romano, colega mío, ¿no? Periodista, siempre recuerda que cuando fue a nacer su segundo hijo, que a la postre fue una niña, les dijo al entregar el turno, recuerden que las mujeres por naturaleza tienen un lugar por donde nacen los niños, porque venía una política en esa institución médica de paren con las cesáreas cuando no es necesario, obviamente. No. Y quedó para siempre esa anécdota porque lo dijo en voz alta sin saber que estábamos escuchando. Es un tema interesante sin ninguna duda y preocupante al mismo tiempo, porque sí hay un aumento significativo del número de cesáreas. Sí estamos, como vamos a insistir en varios momentos del programa, por encima de los números aconsejables por la Organización Mundial de la Salud, y en donde hay la percepción de que algo no está cerrando. ¿Cuál es el punto justo? ¿Cuáles son las razones? Hay una evidencia... Yo simplifiqué mucho, pero... No, hay una evidencia incontrastable con respecto a que demasiada cesárea causa daño. Hay que tener el punto justo, que vamos a tratar de mostrárselos a quienes nos siguen y ver por qué motivo estamos, no solo nosotros aquí en Uruguay, en el resto de Latinoamérica ocurre exactamente lo mismo. Bien, y vamos a aprender también los que no somos médicos, ni científicos, ni técnicos, que no es tan así de que sea, aún en estos tiempos de alta tecnología médica, tan segura una cesárea con respecto a un parto natural. Pero avanzamos con esta presentación que tenemos para ustedes. Cada año se realizan 18 millones de cesáreas en el mundo, algunas muy justificadas, pues se practican para salvar la vida de la madre y el recién nacido. Sin embargo, muchas otras son innecesarias y lo peor, exponen gratuitamente a la embarazada y su bebé a un sinnúmero de riesgos. La tasa de mortalidad materna es mayor que en los partos vaginales y se ha visto incluso que los hijos que nacen por cesárea pueden tener mayor dificultad para crear vínculos de apego con su madre en comparación con aquellos nacidos por parto vaginal. Esta alta cifra puede explicarse por varios factores, entre ellos la comodidad que muchas veces implica para el médico y la mujer programar esta intervención con fecha y hora. También el apurar en forma artificial un proceso natural, como el trabajo de parto, evitando la espera o el dolor que puede significar. Hacia allá apunta precisamente el concepto de parto humanizado, siendo necesaria la educación continua para estar al día en las competencias y brindar una adecuada atención a los pacientes. Se trata de procesos que, si son bien dirigidos por profesionales capacitados y que siempre están acompañando a la mujer, pueden salir muy bien sin necesidad de recurrir a una cesárea. La Organización Mundial de la Salud recomienda una tasa de cesáreas de 15%. En Uruguay se comprueba un incesante aumento de cesáreas, con varias instituciones por encima del 60% y alguna que llega al 70%. Este aumento constante no implica mejoras en los resultados neonatales, sino al contrario, y llevará a un aumento de mortalidad materna. Por lo tanto, estamos frente a un problema de salud pública que necesita determinadas acciones. Hoy, en Compromiso Salud, presentamos cesáreas en Uruguay. Algunos conceptos van quedando más claros, ¿no? En este informe que ha preparado el doctor Eduardo Bianco,
algunas cosas nos van quedando más claras, como decía. Pero algo que quiero decir ya, no es que vamos a presentar una opinión en contra de la cesárea, sino que la cesárea, cuando está indicada, es absolutamente indispensable para la vida de la madre y del hijo, y de ambos al mismo tiempo. Pero cuando no es necesaria, bueno, queremos ver qué dicen los expertos. Vale la pena ese tipo, porque no hay que dar nada por sobreentendido, y el concepto tiene que quedar claro, que hay veces que son necesarias y depende allí la vida de los dos. Les doy las vías de comunicación. Recuerden que a través de nuestro Twitter, @saludcompromiso, ustedes se enteran de los temas que vamos a tratar, de los días que va la emisión de nuestro programa, y a través de compromisosaludwi@gmail.com ustedes nos hacen comentarios, sugerencias, propuestas, lo que ustedes consideren necesario. Yo lo repito siempre, a veces un mensaje muy breve a través del del correo electrónico significa un programa entero. Los invito a que no se vayan, que nos esperen, porque seguimos avanzando en el tema central de hoy, cesáreas en Uruguay. Afiliate a Grenca, 0800 81 89. Ahí tenías la línea gratuita para consultas. La salud a tu alcance está en Grenca. Cesáreas en Uruguay. Y ustedes van a ver que a medida que avance el programa, cesáreas en la región y en el mundo, al manejar el doctor Eduardo Bianco los parámetros internacionales. Por favor, doctor. Sí, como no, Miguel. Vamos a comenzar entonces a introducirnos más en este tema de cesáreas en Uruguay. ¿Qué es la cesárea primero? Es una intervención quirúrgica que tiene como objetivo extraer el feto y membranas a través de una incisión en el abdomen y en el cuerpo uterino. Como indicaciones de cesáreas están cuando el parto por vía vaginal, o sea, el parto natural, implica riesgo para la madre o el feto, y se puede realizar en forma urgente si en el transcurso de un embarazo o un trabajo de parto surgen complicaciones que pongan en riesgo las vidas. Ahí se hace en forma urgente o electiva o de elección en algunas situaciones en las cuales de antemano se puede prever que pueda haber complicaciones, y se hace antes de iniciar el trabajo de parto. Vamos a ver cómo sería un esquema, en forma resumida, una cesárea. No es muy violento el video, pero tiene las imágenes de la extracción del niño, les adelanto, para... Como advertencia, además, ¿no? Exactamente, como para aquellos que puedan ser muy si sensibles. alguien prefiere Adelante, no verlo, por que favor. no lo vea algún niño. Exactamente. Como muchos procedimientos quirúrgicos, las cesáreas requieren anestesia. Generalmente se aplica una epidural o bloqueo espinal a la madre. Ambas entumecerán la parte inferior del cuerpo, pero la madre permanecerá despierta. Si el bebé debe ser dado a luz rápidamente, por ejemplo en una emergencia, se le puede aplicar a la madre anestesia general para dormirla. Durante la cirugía, se realiza una incisión en la parte baja del abdomen, seguida por una incisión en el útero. Ninguna de las dos incisiones deben producir dolor debido a la anestesia. Cuando el útero está abierto, el médico permitirá que el líquido amniótico salga del saco, entonces el bebé se saca cuidadosamente a través de la incisión. El procedimiento dura alrededor de 20 minutos. Después el médico saca la placenta y cose las incisiones del útero y la pared abdominal. Generalmente se permite a la madre salir del hospital luego de una semana para evitar complicaciones. Bueno, veníamos hablando de la cesárea, mostramos brevemente cómo es el procedimiento, y ahora nuevamente con respecto a las indicaciones más frecuentes. Como decíamos, las causas pueden ser de origen materno, las indicaciones de origen materno, de origen fetal o mixtas, porque
hay problemas en los dos sentidos. Muy frecuentemente, y vamos a ahondar un poco más en esto, tenemos lo que es la desproporción entre la cabeza del niño y el canal de parto, la pelvis de la mujer. Otra de los temas que vamos a abordar más en profundidad es el tema de la cesárea previa. ¿A qué le llamaríamos cesárea previa? Cesárea previa es a la persona que ya ha tenido una cesárea. Perfecto. En un tiempo determinado, que tiene una contraindicación de tener otra cesárea. Digamos, un parto. Lo vamos a profundizar cuando vengan nuestros invitados. Ahí está. El sufrimiento fetal, en tercer lugar, la rotura prematura de membranas, o sea, la pérdida la rotura de la bolsa de agua. Cuando dicen rompió la bolsa de agua antes de tiempo, y eso, si no se resuelve el parto, ¿no?, a tiempo, puede haber una infección que pone en riesgo la vida de ambos. Y la presentación pélvica, llamada más bien de nalgas. Pero vamos a ver rápidamente esto. ¿Qué es la desproporción pélvica? Es cuando el volumen de la cabeza del niño no va en correlación con la pelvis. A veces son mujeres muy pequeñas, no solamente porque el niño tenga cabeza grande, sino son mujeres muy, muy pequeñas y de pelvis estrecha, poco distensible. Esa es una situación. Después, tenemos las presentaciones que no son las formas habituales. Lo más habitual es el niño con la cabeza hacia abajo, con una relación adecuada, un poco mirando hacia atrás. Esta es una forma menos frecuente, pero también con cabeza hacia abajo. Pero después hay una serie de variantes que tienen sus complicaciones, y las más clásicas es el parto llamado, o sea, la posición de nalgas, o la transversa, en donde el niño está acostado. Veremos después en qué momento se indica esto y si todas las posiciones transversas o podálicas requieren de una cesárea. Mirando esto, uno se imagina a lo largo de la historia lo que han sufrido las mujeres, ¿no? Sin ninguna duda. Y las muertes que se producirían por situaciones extremas como esta. Y ¿no? la cesárea en ese contexto resolvió muchas situaciones y evitó muchos problemas. Salvó vidas. Exactamente, sin ninguna duda. Después viene el tema de la inercia uterina o cervical. ¿Qué es esto de inercia? Un mal funcionamiento de la dinámica de juego de contracciones y dilatación que tiene que verse. O sea, contracción uterina para expulsar el niño, el feto, o la dilatación, la velocidad de dilatación del cuello uterino por donde sale el niño en el momento del parto. Hay otras enfermedades que las tendremos que abordar en otro momento para describirlas en más profundidad, que son muy importantes, que es el tema de la inserción de la placenta. La placenta es la estructura que alimenta al niño durante el periodo de gestación, y generalmente está ubicada en una de las partes posteriores y superiores, pero a veces está ubicada prácticamente en la parte por donde tendría que salir el niño. Se llama placenta previa, porque está previo al niño, entre el canal de parto y el cuerpo del niño. Y esto, fuera de riesgo de sangrado, que es el problema mayor y puede poner en riesgo la vida de la madre y del hijo, es un tema a encarar. Otras veces la placenta durante el embarazo se desprende y se forma un hematoma. Eso genera un cuadro dramático que también es una urgencia en donde hay que intervenir. Otra de las situaciones también muy conocida y que ameritaría también dentro de complicaciones del embarazo, que quizá ya lo podamos dejar pautado con el colega hoy, está el tema de la preeclampsia y eclampsia, que es una situación de una emergencia hipertensiva, cifras tensionales que no son extremadamente altas, pero para esa mujer son altas. Para ese embarazo es una situación de riesgo y requiere la resolución del término del embarazo lo antes posible. Dentro de las causas fetales, porque ahí hablamos fundamentalmente de lo de la mujer, pero acá de las causas fetales, si el feto es muy grande, lo que se llama macrosomías, si hay, como dijimos, alteraciones en la presentación, si hay problemas de cordón umbilical, las circulares del cordón,
que están causando sufrimiento fetal al niño, o hay malformaciones incompatibles con la vida o con el parto, o cuando existe un embarazo prolongado y donde hay contraindicación para el parto vaginal, o cuando lamentablemente ocurre la muerte del feto en el interior del útero materno. Y allí entonces es un óbito fetal y hay que resolverlo. A veces pasa que durante el embarazo, es una situación no muy frecuente, pero pasa, se descubre un cáncer de cuello uterino en los controles en una mujer embarazada. Entonces no es adecuado someter un parto natural por esa vía y se resuelve por vía y ahí quirúrgica. Lógicamente se extirpa y acá está el tema útero también, supongo. de lo que decíamos, el tema de la incisión uterina previa, que es un tema que vamos a abordar mejor con el colega que nos va a acompañar. Y para terminar, lo que habíamos comenzado a hablar. ¿Cómo está la situación de las cesáreas a nivel internacional? Es muy variable, pero en todos los países, incluso en los países desarrollados, ha habido un aumento en los últimos 10 años. Dinamarca de 13% a 21%, Francia de casi 18 a 20%, pero México de 30 a 44%. Es decir, hay una tendencia creciente a desarrollar mayor cantidad de cesáreas. Y en nuestro país el número ha venido creciendo en forma sustancial en los 5 años, de 35 a 43% el promedio. Pero hay lugares donde se más llega... de 40 de cada 100 partos son por cesárea. Hay lugares hasta 70%. ¿Lugares del Uruguay? De instituciones. Eso lo vamos a hablar. Ajá. Y una de las razones ¿por qué puede ser? Habíamos hablado, la mujer presiona, el médico se beneficia económicamente, pero si uno ve y le pregunta, ¿y las ginecólogas? ¿Y las esposas de los ginecólogos? ¿Cómo tienen los hijos? Y cuando vamos a ver esto, encontramos que 2/3 de las ginecólogas o los de esposas tienen cesárea. O sea, 2/3. Me hace acordar a los políticos que dicen que yo defiendo la escuela y la educación pública a muerte y los hijos van a un colegio privado. Bueno, entonces tenemos que comprender un poco más qué es lo que hay detrás de esto para poder... es tremendo esa cifra que ha puesto ahí. Exactamente. O sea, que hay una convicción. Y usted decía en el informe inicial del bloque anterior, 15% es lo sugerido por... Exactamente. Y estamos 3 veces más nosotros. Estamos nosotros en un número que triplica. Correcto. No somos los únicos, no es para consuelo de tonto. Y casi quintuplica en algunas instituciones. Exactamente. Es tremendo. Exactamente. Muy bien. Está planteado el tema. Bien, lo ha planteado muy bien como siempre, pero nos deja pensando, además un tema que es de esos temas masivos, ¿no? Es decir, quien acá lamentablemente o felizmente, pero digo, es como quien no tiene a alguien cercano o si es una mujer que nos está mirando o ella misma no ha tenido una cesárea o tiene una hermana, una madre, una prima, una vecina. Es decir, esto ya a esta altura es como lamentablemente los siniestros de tránsito, ¿no? Todos tenemos a alguien, amigo o en la familia con un siniestro común o grave o muy grave, ¿no? De estas cosas que se han ido generalizando. Venimos con nuestros invitados de hoy en instantes nada más. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Y recuerden además que ingresando a facebook.com/aliviolsport pueden participar en sorteos y promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia. Aliviol Sport y Chao Dolores. Entramos en lo que nosotros llamamos nuestros bloques centrales y vamos a recibir una vez más, con muchísimo gusto, al doctor Francisco Coppola, profesor agregado en ginecología y obstetricia. Doctor Coppola, gracias por estar aquí, bienvenido. Y nos va a acompañar hoy también la doctora Luciana Miranda, bienvenida. Es médica, es ginecóloga, docente y asistente además en ginecología y obstetricia. Doctor Eduardo Bianco, le cedo la derecha como es costumbre. Miguel, para un iniciar. placer de recibirlos a ambos en un tema que realmente nos interesa mucho. Y bueno,
creamos una expectativa en los bloques previos, así que esperemos que ahora ustedes la aterricen con su experiencia. ¿Les metió presión o me pareció? No, un poco nada más. Pero vamos a comenzar por el acto. Estamos hablando de cesáreas en Uruguay, pero vamos a hablar del acto de la cesárea para que la gente, yo lo describí, de qué se trata. ¿Ha mejorado la técnica, la anestesia? ¿Cómo estamos hoy con respecto a la realización de la cesárea a como estábamos 30 años atrás? ¿Hubo algún cambio? Las técnicas, sobre todo las técnicas anestésicas, han mejorado muchísimo, lo cual hace que los accidentes o las consecuencias negativas de este acto ya pasen más desapercibidas, lo cual no quiere decir que no exista. La cesárea es la cirugía más común en el Uruguay y en el mundo. La mejora en las técnicas anestésicas la hace relativamente segura. O sea, como cualquier intervención, no es exenta de riesgo. No es exenta pero de riesgo cuando porque está no, indicada... Ahí está, no deja de ser una cirugía mayor. Exacto. Es decir, no está exenta de riesgo. O sea que solamente hay que utilizarla cuando esté justificado. En el caso que esté justificado, es una cirugía que puede salvar muchas vidas de madres o niños. Cuando la cirugía no está justificada, esos riesgos sí empiezan a tener relevancia. Perfecto. Vamos a ir profundizando en eso porque un poco ha sido el hilo conductor de los informes que presentó el doctor Eduardo Bianco. ¿Anestesias? ¿Qué tipo de anestesias en general? Anestesias, hay anestesias generales y anestesias regionales. Cada vez se usan más las anestesias regionales, que son a su vez más seguras para esta cirugía. ¿Hay diferencia entre cirugía, o sea, cesárea de urgencia y cesárea de coordinación? ¿Hay algún tipo de diferencia? Hay diferencias significativas. La cirugía de coordinación es mejor para la madre porque puede planificar, estudiarse la madre, puede ver incluso un cardiólogo, ver los riesgos, estar todo más planificado. No es lo mejor para el niño, porque el niño no ha atravesado por el proceso de parto ni siquiera una fracción de ese proceso. Y hay que recordar que los niños terminan, por más adelantado que esté el embarazo, finaliza su maduración cuando hacen el proceso de parto. O sea, el proceso de parto es importante para el niño. Entonces, las cesáreas coordinadas son mucho menos riesgosas para las madres, pero son más riesgosas para los niños. En cambio, las cirugías de urgencia son relativamente menos riesgosas para el niño, por lo menos en la parte respiratoria, pero son más riesgosas para las madres. Sumamos a la doctora Miranda, ¿le parece, doctor? Exactamente. Para ir avanzando un poco en el conocimiento de la técnica, ¿sí? ¿Cuánto dura promedio o en general una cesárea? ¿Cuánto puede de tiempo? Depende mucho del tipo de cesárea y de la paciente que estemos operando, pero habitualmente los tiempos son entre 30 y 40 minutos. Obviamente que si es una paciente que tuvo cirugías previas y tiene adherencias, demoramos un poco más, y si es la primer cesárea, habitualmente el tiempo es un poco más corto. Ese es un detalle no menor. ¿Qué pasa con alguien que tuvo una cesárea 2 años antes, 1 año antes, por ejemplo? Una paciente que tuvo una cesárea 1 año, 2 años antes. Una paciente que tuvo una cesárea 2 años antes o incluso 1 año antes perfectamente puede tener un parto vaginal normal, no tenemos por qué hacerle una nueva cesárea. Muchas veces se evalúan determinados riesgos y en algunas ocasiones es necesario volver a realizar una cesárea, pero no es una condición sine qua non que haya tenido una cesárea previa para volver a hacer una cesárea. Ese es un punto que yo tenía anotado porque es una pregunta frecuente, ¿no? El hecho de la cesárea previa, ¿cuál es la conducta? Y antes del año, supongan que quedan embarazadas inmediatamente después de... Cada vez hay más evidencia en realidad que dice que si la paciente desencadena espontáneamente el trabajo de parto, aunque tenga lo que nosotros llamamos un breve periodo intergenésico o corto periodo intergenésico, podemos, teniendo en cuenta de que es un trabajo de parto de mayor riesgo, realizar un correcto seguimiento de ese trabajo de parto y lo podemos dejar evolucionar espontáneamente a que tenga un parto vaginal. Siempre se evalúa el caso individual de cada una de las pacientes. No todas podemos dejarla evolucionar, otras tenemos que realizar una cesárea. Vamos a ir intercalando este tipo de preguntas que son comunes a preguntas técnicas, doctor, que hacen también al conocimiento general, ¿no? Pero que tienen que ver, es decir, aterrizamos el tema,
subimos el nivel un poco más para los que, como yo siempre digo, no somos ni médicos ni científicos, pero si no entiendo yo, lo pregunto o lo repregunto para que todos podamos entender más sobre este tema. Sí, la pregunta es relevante porque una de las causas que inciden más en las tasas de cesáreas es la cesárea anterior, ¿no es cierto? En el 2008 Estados Unidos tenía 33%, Uruguay tenía 33%. En el 2008-2009 teníamos igual 33%. Estados Unidos implementó un protocolo para promover, cuando así las condiciones fuesen dadas, el parto en una paciente que tuvo una cesárea antes. Con eso Estados Unidos logró evitar el ascenso. O sea, hoy Estados Unidos 2015 tiene 33%. ¿Protocolo hablamos de obligatoriedad? No, protocolo es una guía de cómo seleccionar... Una guía de manejo. Una guía de manejo. Cómo seleccionar una paciente que puede sí tener un parto a pesar de haber tenido una cesárea antes. Entonces, ¿y acá no hubo protocolo? Acá no hubo protocolo. Entonces Estados Unidos, lo interesante es que Estados Unidos por lo menos logró evitar el ascenso. 33% se mantiene hasta hoy. Y nosotros pasamos de 33 a 43. O sea, uno de los problemas que hay que enfocar es el parto en una paciente. Estamos casi que 50 y 50, ¿no? Prácticamente. Eso es un tema que vamos a abordar en el segundo bloque, que me interesaría muchísimo. ¿Cómo podemos hacer para cambiar la situación actual? Pero quisiera seguir, ya que estamos con el tema de cesárea previa, o sea, ¿cuáles son las indicaciones formales en las que debería hacerse cesárea? Brevemente, nosotros algo mencionamos, pero... Hay situaciones donde el parto no puede producirse, ¿no? Suponga que el feto no esté de cabecita, que esté transversalmente, que haya un embarazo gemelar cuya situación impida el parto vaginal, que haya un feto demasiado grande cuyo parto no va a ser posible. Es decir, hay múltiples indicaciones, pero las dos indicaciones más comunes de cesárea que hacen a las cifras elevadas son la cesárea anterior o aquel trabajo de parto que no ha progresado, lo que se llama trabajo de parto detenido o no progresivo. El trabajo de parto no detenido o progresivo es la indicación más importante de cesárea en el momento actual. ¿Eso en términos técnicos es lo que se llama distocia? Es una distocia de la progresión del parto. Perfecto. Exactamente. Muy bien, así que entonces esas son las causas principales donde estaría indicado. ¿Dónde estaría lo que se está haciendo mal? O sea, ¿por qué razones estaríamos haciendo mal? ¿Cuáles son las indicaciones que se están haciendo cesáreas y no deberían hacerse? Bueno, una es aquellas de que nosotros tendríamos que tener un 70% de partos en cesáreas anteriores y tenemos una cifra muy baja. Esa es la primera. Y la segunda es que los estudios actuales están demostrando que las tablas que nosotros tenemos para guiarnos de cómo debe progresar un parto y en las cuales tenemos referencia para ver si el parto no progresa o progresa, esas tablas son tomadas de mujeres que se hicieron, estudios que se hicieron en el año 50, 1950. Y la duración del parto en 1950 no es la misma que la duración del parto en la época actual. Sí, en el ámbito científico capaz que 2 meses es viejo, me están hablando de 65 años. Pero no por el estudio, sino porque el parto en sí mismo como fenómeno fisiológico ha cambiado y ha cambiado por dos. Yo nací en la cama de mi madre. Claro, pero ha cambiado por una partera y bueno, salí más o menos así, pero no había más plata que para eso además, es la verdad. Es la verdad, y eso es un tema de discusión también, el parto domiciliario. Pero no, a lo que yo iba. Los estudios fisiológicos más modernos nos llevan a decir que la duración del parto normal es mucho más lento hoy que en el pasado. O sea, las mujeres tienen embarazos de más edad y los fetos son más grandes hoy que en el pasado. Por lo tanto, nosotros estamos tomando tablas como referencia de falta de progresión del parto que son para el año 50 y que no están adaptadas al momento actual. De todos modos, ustedes están en el terreno todo el tiempo, ese es el motivo de la invitación, tenemos que hacer una pausa y hay algunas preguntas que a mí me dan vuelta, quedan para después. Hay médicos que le dicen, si ven una mujer medio asustada, pero no te preocupes que hacemos cesárea. Hay mujeres que dicen, conmigo cesárea, no parto ni loca. Ahora vamos a entrar hay otras preguntas técnicas, obviamente, que van a acompañar el programa de hoy. No se vayan, se nos va a quedar corto el programa de hoy porque es un tema que involucra a todo el mundo.
presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Nos están acompañando los doctores Francisco Coppola y Luciana Miranda. Quedaron algunas preguntas allí, pero doctor, arrancamos por donde usted diga. Sí, vamos de lleno al tema, ¿no? Que seguramente todos queremos saber. Porque de su trabajo, doctor, que me hizo llegar, doctor Coppola, vi que me llamó la atención que las ginecólogas y las esposas de los ginecólogos tienen un alto número de cesáreas. Por encima del promedio. Por encima del promedio. O sea, parece que el ginecólogo está convencido de que es lo que tiene que hacer. Pero la pregunta es, ¿la cesárea innecesaria qué riesgos tiene con respecto al parto o la cesárea cuando está indicada? Sí, yo creo que hay una falta de información general en la población e incluso en los profesionales de los riesgos exactos que existen en este tipo de cirugía mayor. Una paciente, independientemente de esté o no justificada la cesárea, tiene 3 veces más riesgo de morir por una cesárea que un parto, 6 veces más riesgo de quedarse sin útero y múltiples consecuencias para los embarazos subsiguientes. Debe ser la primera vez que en la televisión uruguaya un médico uruguayo dice eso. Bueno, entonces, cuando nosotros decimos que una paciente nos solicita una cesárea, lo que tenemos que cuestionarnos es si esa mujer, porque las decisiones autónomas deben ser libres e informadas. Entonces, es libre, pero capaz que no es tan informada. O sea, necesitamos que las personas tengan una información cabal de los riesgos que se asumen cuando se tiene una cirugía de este tipo. Lógicamente, si no hay una alternativa, los beneficios superan a los riesgos, ¿no es cierto? Pero si hay una alternativa y esa mujer no tiene una indicación médica, tal vez solicite una cesárea porque tenga temores o lo que fuese, pero debe estar debidamente informada. ¿Y está ausente el Estado ahí, por ejemplo, a dar información pública sobre eso? Sí, claro. O sea, la cesárea tiene marketing y el parto no tiene marketing. Nosotros vemos a los famosos cómo se hacen una cesárea y por qué si los famosos tienen una cesárea yo no tengo derecho a una cesárea. Pero lo que dice él, la esposa de un técnico como la esposa de ginecólogos incluso optan en un falso concepto de seguridad y de rapidez y de evitar ahí está. Entonces, prolongar cosas. ¿Está por una cuestión de estética o no? No creo, porque puede ser por falta de información, porque los estudios a largo plazo de las consecuencias del parto vaginal no hacen diferencia de las cesáreas con respecto al piso pélvico, hasta la incontinencia de orina, etcétera, etcétera. No hay diferencia ninguna. ¿Las secuelas buenas o malas son las mismas? No, las secuelas malas son peores con la cesárea. Con la cesárea. Claro, pues. Por ser una cirugía mayor. Justamente. Por ser una cirugía mayor y sobre todo por las consecuencias en el siguiente embarazo. Porque esa mujer que queda con un útero cicatrizal, la placentación, el riesgo de rotura uterina, todas las consecuencias negativas que ocurren en el subsiguiente embarazo. De hecho, en el mundo desarrollado, la principal causa de muerte materna son las hemorragias consecuencias de las cesáreas previas en el embarazo subsiguiente. Doctora, ¿y las mujeres qué dicen? Porque los números, teniendo en cuenta la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, asustan, porque si hablan de 15%, y acá estamos en casi 44%, cifras que pueden ser mayores, me explicaba el doctor Bianco, que en algunas instituciones se cuadriplica lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Cuál es el común denominador? Y es más o menos lo mismo que explicaba Pancho. Hay como una desinformación sobre los riesgos que conlleva someterse a una cirugía mayor cuando no tenemos una indicación de correr ese riesgo. ¿Y cuánto pesa la opinión de la mujer que dice quiero cesárea, quiero cesárea, quiero cesárea? ¿Cuánto pesa? Y pesa mucho. Una paciente que no quiere tener un parto, es muy difícil lograr que tenga un parto. En realidad la mujer ella misma logra parir ella misma. Nosotros lo único que hacemos es acompañar a esta mujer a transitar por el proceso del trabajo de parto. De salubridad, entonces, etcétera, ¿no? Es muy difícil que una mujer que no quiera parir logre tener un parto. Muchas veces acontece, pero es mucho más difícil que si una mujer quiere la vía. ¿Y cómo es económicamente esto, doctor? Esa es la pregunta que iba para el doctor Coppola. Hay gente que dice que esto es un negocio de los médicos, de los ginecólogos. Esto no es un negocio para nadie. O sea, lo que quiero que me respondas para el sistema de salud puede desfinanciar una institución,
porque si decimos que es la cirugía más frecuente, con sus costos de anestesia, de bloque quirúrgico, de posoperatorio, es decir, para el sistema de salud es una carga, este nivel de cesárea que nosotros tenemos es una carga de costos que se le está restando a otras partes. Una afiliada no paga una afiliada no paga nada, digamos, salvo que sea un parto electivo. Es un y parto cuando de elección. dicen quiero tal médico en el parto, ahí sí paga. ¿pero ahí le paga el médico o la Le institución? paga el médico. Eso Cuando está elige- eso cuando son reglas elige de- el médico. Claro, Cuando porque el elige- médico no está 365 días de guardia esperando un parto. Felizmente no. Felizmente no. Si una mujer quisiera tener con aquel ginecólogo el momento del parto, Él está a disposición. si él está a disposición, Porque le puede pasar que no la puede. paciente lo contrata, entre comillas, o hace un contrato y él va a asistir en ese momento. Pero el sistema no eso es una medicina particular. Claro. El sistema lo que provee es un ginecólogo, una partera de guardia, siempre en la institución que va a atender a esa mujer en el momento que tenga el parto. ¿Y cómo no se logra de parte de instituciones de asistencia médica colectiva, que son, a excepción de las 4 mutualistas, que son supuestamente, no, directamente, donde los socios son los dueños y eligen a las directivas, cómo no se logra transmitir empresarialmente que hay que bajar esos costos? Lo estoy diciendo groseramente, habría que decir hay que bajar los riesgos, hay que cuidar la salud. Hay instituciones que se han preocupado por eso y han encontrado la solución inadecuada. Por ejemplo, hay instituciones que han querido pagar más el parto que la cesárea y lo han hecho. Y no ha incidido absolutamente en nada. Esa era la pregunta. No necesariamente Claro. es que el ginecólogo gane más, porque a veces Hay un- ganando más por el parto, tampoco. Bueno, yo he afirmado que el ginecólogo no gana más. Incluso en las instituciones, hay instituciones que pagan más el parto que la cesárea. Me hicieron una crítica esta semana. ¿Y la señala ella? No, me hicieron una crítica atendible. Me dijeron, pero el trabajo de parto dura 20 horas, entonces el valor hora de eso es tanto, y una cesárea dura 1 hora, entonces el valor hora es mucho mayor. Esa es la crítica que me han hecho. Pero yo creo que no es un problema económico en sí mismo que se beneficie a alguien, más bien que todo el mundo se perjudica, porque hay incluso otros países, esto es un problema mundial, Ni que hablar. otros países con otros sistemas de pago, con otras formas también van por el camino del aumento de la tasa de cesárea. Queda claro, pero queríamos ponerlo para que se escuche esto y que quede registrado que, que hay distintos factores que están. Pero vamos a tratar de ir hacia la solución de esto. Porque incluso, leyendo su trabajo, doctor Coppola, veía que hay un centro en el interior que tiene una mortalidad, índice de cesárea y con buenos resultados que se acerca a lo deseable. ¿Puede, no sé, alguno de ustedes dos, Luciana? Sí, existen centros y cada vez hay más lugares donde quieren combatir la tasa cesárea, no solo combatir la tasa cesárea, sino hacer una asistencia de calidad a la mujer en trabajo de parto, que lo consideran al trabajo de parto algo fisiológico y normal, y que la mujer desde que se embaraza debería de saber que va a transitar por el trabajo de parto y debería de esperar tener un parto normal. Y bueno, y hay lugares que hacen hincapié en muchas de estas cosas. Yo trabajé en uno de los lugares del interior cuando recién me recibí y la cultura en esa comunidad es parir, yo voy a tener un parto. El índice de cesárea es muy bajo y en realidad la gran mayoría de las mujeres van con la mentalidad y se preparan durante todo su embarazo para el parto. Es un modelo de maternidad diferente, ¿no? Ese modelo se aproxima a los países nórdicos. Es un modelo de bajo intervencionismo. ¿En qué lugar de Uruguay? En Jun, por ejemplo, hay una maternidad excelente, que es pública y privada además. Trabajan juntos, se atienden igual a las pacientes del ámbito público Bueno, que sí, privado. eso sí es realmente no. Es realmente novedoso. Y el modelo de parto es un modelo totalmente diferente que se aproxima a los países nórdicos, que es un parto con bajo intervencionismo médico. Es decir, las parteras son autónomas, tienen dominancia sobre el trabajo de parto, sobre el acompañamiento, No salita hermano, seguro. Y el ginecólogo interviene cuando las cosas no van bien, cuando tiene que intervenir, y no de todo momento. Es decir, es un trabajo en equipo entre ginecólogo y partera, cuyos resultados están a la vista. Y es el modelo que se aplica en los países nórdicos, que tienen la tasa de cesárea más baja, la tasa de mortalidad materna más baja y la tasa de mortalidad neonatal más baja. O sea que algo bien hacen. ¿Qué es el parto humanizado? Humanizado. Humanizado.
el parto humanizado y otra palabra que he leído, otro término de tu trabajo, que tú lo ponías como para tratar de mejorar esta situación que no es deseable para nadie, que es el cronograma, el partograma. A ver, tú decías en tu trabajo, esto hay que modificarlo. ¿Nos puedes orientar un poquito sobre el parto humanizado, partograma? Empezando por el parto humanizado, en realidad el término a mucha gente no le gusta porque parece que los partos que hacemos son deshumanizados. Y en realidad el parto humanizado se refiere a aquel parto donde hay bajo intervencionismo, donde se deja evolucionar en forma fisiológica el trabajo de parto. Cosa que nosotros no estamos tan acostumbrados o nos formamos desde un punto de vista más médico y más intervencionista. Nos cuesta ver a la mujer que tenga dolor cuando el dolor del trabajo de parto es un dolor fisiológico, es el único dolor que esperamos. Es más, sería raro que no le doliera la contracción o durante el trabajo de parto. Entonces hacemos intervenciones o mantenemos a las mujeres acostadas o le suspendemos la vía oral o monitorizamos la frecuencia cardíaca fetal durante largos periodos durante el trabajo de parto, que eso hace que la mujer esté mucho tiempo acostada en la cama, todas cosas que no tienen demasiados beneficios y que hacen que intervengamos cuando no es necesario hacerlo. El parto humanizado vendría a ser un parto respetando los tiempos fisiológicos del trabajo de parto, permitiendo la movilidad, utilizando elementos para calmar el dolor, que no sean medicamentosos, y de esta forma tratar de acompañar acompañar en el proceso a esta mujer del trabajo de parto sin realizar intervenciones que no son necesarias. Nos hemos puesto de acuerdo con el doctor Bianco, y creo que se lo comentamos al doctor también, dedicar un programa entero a esto. O sea que los vamos a invitar más adelante. Sí. Para ir más en detalle en esto. Nos hemos quedado sin tiempo, doctor. Sí. A mí me quedaba una sola pregunta al doctor, que es, ¿se proporcionan, se exige que se proporcionen los números de cada institución, sea pública o privada, con respecto a las cesáreas? ¿Hay números actualizados de eso o es medio complicado? No, Uruguay tiene un sistema informático donde todos los datos de partos van a un registro nacional que está centralizado por el Ministerio de Salud Pública. Y normalmente es accesible. Ahora por el cambio de gobierno y todo los datos 2014 todavía no accedimos a ello. Espero que, es casi obvio que los números continúan con la gráfica que venía, pero bueno, queremos confirmarlo. Afortunadamente hay un relativamente buen registro y estos datos son fiables, estos que hemos publicado son fiables. Eso es lo bueno, digamos. Eso es lo bueno. Tenemos lo que yo fiables. quiero decir, quiero sin terminar el programa para decir lo siguiente. Uruguay ha puesto mucho énfasis en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el tema de la lactancia, ¿no? Y los neonatólogos y los pediatras cambiaron su forma de actuar cumpliendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en referencia al contacto con el niño, la lactancia precoz, todo ese tema. Hasta daban un premio, un reconocimiento de hospital amigo del niño, ¿no? Entonces nosotros queremos que ahora se haga lo mismo con el parto, que se cumplan las recomendaciones paso a paso de la Organización Mundial de la Salud y se dé un premio Hospital Amigo de la Madre. Les tomamos la palabra para esa otra opción a la cesárea para el próximo programa con ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a los dos. Qué difícil, ¿no? Las mujeres no quieren parto, no quieren dar de mamar. No, una broma, pero parte ha sido real que internacionalmente hay que venir, como dice siempre el doctor, ¿no? La medicina va y viene. Y en este caso, bueno, los estados juegan un papel fundamental. Doctor Eduardo Bianco, si usted está de acuerdo, lo espero la semana que viene. Voy a intentar. Les recuerdo las vías de comunicación, compromisosaludui@gmail.com para sugerir, para preguntar, para lo que ustedes quieran. Y nuestro Twitter es @saludcompromiso. Allí van a tener la información de cuando se emiten estos programas y los temas que tenemos en cada uno de ellos. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima.